Vamos a hablar un poco de Belmez, en este caso de Belmez original, de los principios, de los comienzos de Belmez. Como decíamos antes, de los claros y oscuros, que existen mucho sobre la historia, que a pesar de leer mucho, yo creo que cada vez que investigamos, que seguimos leyendo, seguimos leyendo, escuchando programas, realmente aparece mucho más duda a la gente que hemos al principio. No, y hablando con gente de la época que no han salido tampoco, por lo menos últimamente, ningún medio, y que no se les ha preguntado para nada. Entonces, pues también hemos pensado que era positivo el saber, ¿no?, de primera mano, no de que me han dicho, me ha contado, no, la persona en viva voz que nos cuente qué ocurrió, ¿no?, sobre todo en este caso en el Belmez antiguo. Ya tuvimos aquí en este programa a Jordán Peña. Jordán Peña fue uno de los primeros que investigó sobre el caso, que estuvo pues, comandado por el gobierno, y nos contó por lo que él pensaba. Este caso que decíamos, hoy vamos a escuchar a Ramos Pereira, una entrevista que, como decíamos antes, le hicieron Javier Cabanillas y Francisco Mañez, una entrevista pues, muy amplia, de casi 2 horas de duración, y de que hemos extraído pues, aquellos extractos, aquellos cortes que hemos creído pues, interesantes, ¿no?, y que puedan aportar algo al caso Belmez y algo de luz sobre la historia, que, como decíamos, hay muchos claros y muchos oscuros. Hemos extraído 7 cortes, vamos a ir escuchándolos poco a poco y también nos vamos comentando, ¿no?, porque creemos que son interesantes. Y el primero de ellos, pues nos explica un poco Ramos Pereira cuando la primera vez que fue a Belmez, con quién fue y qué es lo que piensa de estas primeras caras. O sea, yo nada más en los primeros momentos nada más iniciarse el proceso de las caras de Belmez, fui con un grupo de alumnos míos de la Universidad Complutense de Madrid. Yo estaba entonces en la Cátedra de Humanidades que dirigía el profesor José de Solas. Y nos fuimos varias veces, una vez con los alumnos y otras veces fuimos también con el escritor Vintila Oria. Y estuvimos allí pues analizando aquello un poco y con la mejor buena disposición, porque a nosotros nos interesaba especialmente que aquello fuese un fenómeno parapsicológico, como es lógico. Pero bueno, la decepción fue bastante grande conforme fuimos avanzando en la investigación. Primero nos dimos cuenta que aplicar teorías generales de todo el fenómeno de las caras era muy aventurado, porque no todas las caras primero respondían al mismo origen. Uno es la cara que estaba en la pared, que esta cara es una cara que vimos que había pigmentación añadida, es decir, que alguien la había pintado. ¿Recuerdas cuál era el pelado? No, es la cara esta que parece el cristal. Exacto, sí, que parece un Cristo, sí. Y bueno, que no es coincidencia, no es raro, porque en Jaén hay una imagen de Cristo muy parecida a esa, claro, por supuesto de calidad pictórica mayor, y esta pues es un poquito chapuza, pero yo creo que el que pintó esto estaba pensando en la cara esta del Cristo de Jaén. Bueno, pues entonces esta cara tenía pigmentación añadida. Nosotros lo vimos con fotografía infrarroja y también pudimos ver que se veían perfectamente las huellas de las cerdas del pincel con que fue pintado. Por lo tanto, nosotros no tuvimos, después de echar las pruebas estas que te digo, la menor duda acerca de que se trataba de una cara pintada, que pintada por mano del hombre, naturalmente, o de la mujer, vamos. Las caras del suelo es otra cosa completamente diferente. Las caras del suelo, es muy posible que incluso la primera cara, la cara que estamos hablando, hubiese surgido como las otras, por lo que vamos a hablar ahora, y que luego haya sido repintada y de colores. Las caras del suelo, que no tienen ningún colorido, no presentan ningún color, ninguna variedad cromática, estas se producen como consecuencia de una sustancia que allí se utiliza bastante, que es una sustancia
tecnología para preparar el cemento, que es una sustancia higroscópica. Lo hacen para acelerar el proceso de fraguado y esta es una sustancia higroscópica, como digo. ¿Qué es exactamente? Higroscópica es que tiene la facultad de absorber la humedad. Por ejemplo, la sal, o hay ciertas sustancias que son higroscópicas, es decir, que tienen la facultad de absorber, de atraer la humedad hacia ellos. Esas son las sustancias higroscópicas. Es decir, que si tú tienes una superficie y en esa superficie hay una parte de la superficie que es higroscópica, si en el ambiente hay una cierta humedad, esta humedad se concentra en la parte higroscópica. Y este es el primer corte de Ramos Pedral, que nos cuenta lo que ya han dicho varias personas sobre la pava. No la primera persona lo dice ni la última, que había pimiento sobre la pava. Incluso lo de la cerda de... Alguna persona dijo que yo para tocarla y se manchó la mano, y entonces cae pimientos, y lo de las cerdas también. Hay unas 3 o 4 personas que ya lo han comentado, incluso dijeron el número de la cerda que era, que ya también se ha podido sacar. Entonces no son ni algunas dos, sino varias personas lo dijeron, y personas de cierto nivel, lo de científico y bastante importantes. La sustancia higroscópica, en este segundo corte lo explica un poco más detalladamente para que lo entendamos, y también pues se explica una especie de encuesta que hicieron, una encuesta curiosa que hicieron con gelatina, para tratar de mostrar que viendo, pues como bien decía Paco Mañez, 2 puntos o 3 puntos completamente se puede dibujar o se puede ver una cara. Entonces escuchamos este segundo corte y luego hablamos. Una cocina muy húmeda, que presenta una humedad bastante grande, pues recordemos que es un piso bajo y que esto da a la calle, hay bastantes posibilidades de que penetre la humedad. El caso es que esa humedad, esa humedad va penetrando y va siendo absorbida por las zonas más higroscópicas. Y estas, cuando con la humedad, cambian de coloración, o sea, cambian de tonalidad, es decir, que se vuelven más oscuras. Es lo mismo que si echas un poquito de agua encima del cemento, pues claro, cambia de tonalidad. Bueno, eso es lo que está ocurriendo exactamente en el suelo, que hay ciertas zonas más húmedas y por lo tanto de un tono más oscuro. Bueno, entonces yo hice una encuesta entre nosotros. La Sociedad Española de Parapsicología entonces daba unas conferencias que duraron muchos años en las aulas de la Universidad Complutense de Madrid, que nos cedían las aulas que tenían en la calle San Bernardo, donde hoy está la Asamblea de Madrid. Y en esas aulas, como dábamos conferencias de parapsicología, pues pensé que podría ser interesante entre ese público saber qué es lo que pasaba cuando se les exponía una encuesta que consistía en mostrarles una superficie que tenía detrás unas gelatinas de colores mezclados aleatoriamente. Pero solamente había una constante, y la constante era que tenían 3 elementos comunes siempre. O sea que en realidad lo que hice fue colocar en la parte de atrás 3 granos de café o algo parecido a esto, que permitía tener 3 referencias formando un triángulo, ¿no? Bueno, entonces simplemente con esas 3 referencias y todo lo demás aleatorio que se ajustaba cada vez que se hacía un nuevo test, la gente identificaba en más de un 95% de los casos, identificaba una cara. Es decir, que cuando hay 3 manchas, no importa si están más o menos separadas, lo que importa es que puedas ver las 3 manchas al mismo tiempo. Entonces, cuando las ves al mismo tiempo, esas 3 manchas, uno que relacionado con una cara. Claro, ya entiendes que dos de ellos son los ojos y otro es la boca. Normalmente esto es más
para identificar una cara. Cuando además aparecen aleatoriamente otros elementos, pues por azar, pues algo puede parecer una oreja, o algo puede parecer el pelo, o cualquier otra parte de la cara. Por lo tanto, si en el suelo se producían manchas, cuando se reunían 3 de estas manchas, ya se podría, ya de ahí uno podría ver una cara. Sí, realmente es curioso, ¿no?, el tema de los puntos. Muchas veces hemos hablado también aquí el tema de las nubes, ¿no?, de que en las nubes se pueden ver caras, incluso en cualquier pared, en cualquier suelo se pueden, con un poco de imaginación y con varios puntos. Pero bueno, también ya se comentó en el programa que bueno, que más o menos manchas que podrían hacer parecer una cara, el añadido de una mancha más o cualquier retoque, ya sin necesidad de dibujar nada, ya puedes formar una cara. Y bueno, pues Ramos siempre está hablando del suelo, el azar, pero sin embargo el azar es muy curioso, ¿no?, de la cantidad de caras que hemos podido ver en el suelo de esta, digamos, cocina, que bueno, recordamos desde aquí, por si a alguien también se le ha olvidado, que nosotros hemos acudido en varias ocasiones, porque parece que también se nos ha tachado de que nunca hemos estado allí. Aunque no le guste, hemos estado allí. Bueno, el siguiente corte nos habla de una cuestión que él era bastante extraña, porque hacía fotografías con una cámara pues bastante de la época, bastante buena, con mucha resolución, pero esas fotografías nunca eran de la misma calidad, o sea, nunca serían dejadas tan bien como las de fotógrafo del pueblo. Y él se preguntaba el por qué era esto, ¿no? Y en este pequeño corte nos explica por qué esas fotos serían mejor en las otras cámaras que la suya. Las caras, yo las fotografié con una Rolei de 6x6, que es una cámara de una gran calidad fotográfica, y me llevé al principio una decepción tremenda, porque las fotos que hacía el fotógrafo de allí, que eran un pueblo de al lado, eran de una mayor definición que las mías, pero la paradoja era que las mías tenían una mayor definición del suelo, es decir, que las mías se veía perfectamente el grano del cemento, mientras que en las suyas no, porque era de peor calidad. Pero sin embargo, las caras en sí eran mucho más nítidas que las mías. Eso durante algún tiempo a mí me preocupó, porque no acababa de entender el tema. Hasta que un día vi una antigua película de Cantinflas, donde decía, antes de inventarse la película de Cantinflas, antes de surgir el fenómeno de la televisión, decía que su éxito, que era fotógrafo, era que él no retocaba los clichés, sino que retocaba los originales. Y es lo que ahora pues se hace en la televisión, por eso ahora tendría menos gracia, pero entonces tenía alguna gracia lo que decía Cantinflas. Bueno, pues aquello me dio una idea y dije, bueno, es que lo que puede estar es retocando el original, porque yo, el error mío fue empezar a pensar que retocaba los clichés, pero no, los clichés no estaban retocados, no vi la menor prueba de retocado del cliché. Y lo que sí vi es que cuando yo comparaba fotos del fotógrafo y fotos mías, observé que la diferencia que había entre una y otra foto era precisamente una parte que cuando se miraba con detenimiento se veía que el fotógrafo lo que había hecho es que había puesto lo había marcado con un carboncillo o cualquier medio semejante, había remarcado, es decir, no digo que haya pintado totalmente la cara, sino simplemente que, por ejemplo, si había 3 manchas que definían los ojos
una parte que podría ser la oreja, pero no quedaba del todo claro, pues él la remarcaba más, y entonces quedaba mucho más claro que era una oreja. Bueno, entonces, y después de echar la foto, pues lo quitaba, lo limpiaba, y iba yo, lo fotografiaba, y decía, bueno, pero ¿cómo es posible que a mí no me salga nunca bien la foto y a él le salga perfectamente? Era eso, que él retocaba los originales, Pues tema curioso del retoque de originales, el toque de los clichés. Es un tema muy interesante, el tema de las fotografías sobre Elmer. Y luego también se ha dicho que nunca se han tocado estas manchas, ¿no? Sí, porque la imagen, sobre la imagen del fotógrafo pues, ha habido bastante controversia, ¿no? Algunas personas la acusan incluso del tema del fraude, pero como tampoco es pruebas, pues tampoco se puede decir, ¿no? Otra de las dos cosas que se ha hablado mucho sobre Elmer, que le he dicho que no ha habido nunca beneficio económico. Y también, lo segundo, se habla mucho sobre el acta, que luego lo haremos, y sobre el precinto. Y en este caso, pues, vamos a nos habla de esas dos cosas, y la verdad es que dice cosas muy interesantes. Vamos a escuchar este corte. Empiezan a ver las fotos y empiezan a darse cuenta, eso que dicen que no han sacado dinero es mentira. Ellos han sacado mucho dinero a esto. Entonces, por lo tanto, que no han sacado todo el dinero que querrían, pues bien, eso a todo el mundo nos pasa. Pero que han sacado dinero, por supuesto que sí. Estos se han enriquecido modestamente, pues es un pueblo que tampoco van a hacerse multimillonarios, pero se han enriquecido naturalmente con el fenómeno, y por lo tanto, cuando ellos se dan cuenta de que esto es un fenómeno que les da dinero, pues ellos empiezan ya a entrar en el fraude. Y por supuesto, yo creo que todo lo que estaba haciendo el fotógrafo estaba siendo consentido por la familia Pereira, que esto es Pereira, la familia no Perera. Bueno, entonces una cosa que también es importante es que yo ya la decepción final fue cuando me enteré que un notario había sellado aquello. Y entonces, que ya fue la última vez que fui. La verdad es que no fui exprofeso. Tenía un congreso que tenía que asistir en Andalucía, y hice un pequeño desvío para pasar por Belmed, para ver cómo se había sellado aquello y tal. Y para sorpresa mía me encontré a la señora María de rodillas, que estaba fregando el suelo y había recogido los precintos con los que el notario había dado fe de que aquello quedaba precintado, es decir, que ella levantaba los precintos para poderlo fregar tranquilamente. Luego ha habido algún tipo ridículo que ha escrito por ahí, y luego sale por internet, que yo lo he visto varias veces, que yo dije que metieron por debajo de la puerta una alfombra que permitió el pegar una cara, y una cosa que no puede ser más estúpida, vamos, es una hipótesis que no puede salir de un intelecto sano, ¿no? Entonces, yo jamás, por supuesto, que jamás he dicho cosas semejantes, sino yo lo que he afirmado es que yo descubrí a la señora María con los precintos levantados, fregando el suelo. Eso es lo que yo tampoco he dicho en ningún momento que yo haya descubierto a la señora María pintando aquello, ni con alfombra ni sin alfombra, sino simplemente lo que yo he dicho es que la vi fregando el suelo que supuestamente estaba precintado. Eso es lo único que yo he afirmado al respecto. Sí, luego se ha llegado a comentar de que había, con tanta gente que hace programas y tanto que se ha escrito, nos han llegado incluso hasta confundir y hacernos creer que habían dos actas diferentes. Sí, una en el que sí que los precintos fueron levantados y en una segunda que no. Pero bueno, estas dos actas... Hubo un acta, a la vez que se hizo un acta del mismo precinto. Lo que sí hubo fue un acta, pero no notarial, sino un acta privada entre personas anterior a esta. Que no se intentaba decir que esa acta fue cuando él vio a María limpiando, cuando le ha dicho perfectamente que él
fue porque apareció en medio de comunicación que Fernando Gomosa quería cerrar la casa, que fue cuando se hizo esta acta, la que luego hablaremos. La acta notarial, no la acta privada. No se puede decir que fue mentira, que fue ese acta cuando él fue a ver la casa. No, sí, nos han intentado también confundir con esto, de que no, que era otro tipo de acta que se había hecho anteriormente y que bueno, que en el acta verdadero María no había tocado para nada los precintos. Bueno, de todas formas, luego lo veremos. Él dice que se encontraba la puerta abierta, lo que es el plástico estaba en el suelo recogido, y María pues se quedó en el suelo. A lo mejor curioso, la verdad es que sí. También se habla mucho sobre las otras caras de Belmez, si había más caras en otras casas de Belmez, que se ha negado, o casi siempre se ha negado. Hace poco también salieron 15 casos más con posibles telepastias y también se ha negado que sean paranormales. Pero vamos a escuchar a Ramón Pereira, como en aquella época también habían caras en otras casas. Cuando nosotros fuimos a Belmez con los alumnos, también fue Germán de Argumosa. Y fuimos a una casa, no fuimos a ver nada de tipo paranormal, ya no recuerdo bien a qué fuimos, o sea, fuimos a otra casa de Belmez, posiblemente a tomar algo, no recuerdo bien, ya no recuerdo bien la razón por la que fuimos a la casa esa. Pero lo que sí recuerdo es que yo en el suelo vi muchas caras, entonces se lo advertía a Germán de Argumosa, le digo, oye, mira, aquí fíjate la cantidad de caras. Y él no quería ni oír hablar del asunto, porque claro, aquello estaba desvirtuando y desfocalizando lo que se pretendía que era el tema de las caras de la familia Pereira. Entonces, y aquello ponía de manifiesto lo que luego después fue mi hipótesis, que en aquel momento no lo era porque yo estaba en ese momento iniciándome en el tema, sino que claro, evidentemente pues es como si, con lo que decía antes, que si miras al cielo y ves las nubes. Yo vi allí muchas caras, entonces en el suelo, pero luego después las he visto en rocas, las he visto en montañas, las he visto en muchos sitios, esas caras. Y es eso, que la cabeza del ser humano es capaz de estas cosas, de reconstruir rostros y cosas de esas. Bueno, y efectivamente sí vimos esas caras en otra casa, ¿no? Que ahora no recuerdo. Sí, la cuestión en general en 73 ya habían caras en otras casas. La cuestión es diferenciar cuáles son paranormales y cuáles son paranormales. De todas formas, también comenté que bueno, en las sucesivas veces que hemos ido, no demasiadas, pero unas 4 o 5 veces, al pueblo de Belmez, en una de esas ocasiones me percaté que en el número 17, en puerta número 17, que estaba entreabierta, el suelo era exactamente igual que el suelo de la puerta número 5 de la cocina. Claro, porque estaba la puerta entreabierta y yo me quedé un poco extrañado de ver un suelo con las mismas manchas. De todas formas, este año pasado que estuve, pero bueno, se ve que nadie me guió, también en Belmez, la nota curiosa es que esta misma puerta, lo que es la entrada, ya estaba el suelo, digamos, con terrazos o bueno, con el material que lo hayan cubierto para que no se viese el cemento, pero más allá se veía que todavía, o estaban poniéndolo en ese momento, pero yo veía que todavía quedaba un suelo más hacia allá con el mismo tipo de manchas, un tipo de suelo que no sé si lo habrán ahora tapado, pero bueno, se confirma de que parece que varias casas de alrededor el tipo de suelo es exactamente igual. Y el siguiente corte nos habla sobre un tema que está actualidad hoy en día, es si las teletastias, las caras pertenece a la familia de María o no, incluso ella misma. Y también habla, como nos dice, como María hacía suya la historia que le contaban otros, la historia, las leyendas, todo eso lo hacía suyo, ¿no? Vamos a escuchar ese corte. ¿Alguna vez María relacionó las imágenes del suelo con familiares de ella o con algo que ella o con gente que ella conociera? No, yo creo que no. Yo creo que esta gente era gente culta, gente ignorante, y que se dejó llevar por la vorágine que se creó. Es decir, ellos, como he dicho al principio, no tenían ni la menor idea de lo que del fuego que estaban manejando. Es decir, y
yo creo que en ningún momento yo no recuerdo jamás haber oído a esta señora hablar de que, mira, esto es una sobrina que yo tenía, o murió, o esto es una abuela mía. Pues como vemos, María nunca dijo que para sus familiares. De todas formas, esa grabación sí que la sacamos en su día, que bueno, por si alguien no se acuerda, la podemos volver a sacar en este programa para recordar de que por voz de María ninguno de los rostros aparecidos era de ningún familiar ni de nadie que conociese. Pues hoy en día podemos revisar esa grabación con otro punto de vista, porque la verdad es que tampoco le dimos demasiado caso a la grabación, la escuchamos por encima. Incluso se podría sacar mucho más esa grabación. Alguna cosa más. Y el último corte que vamos a escuchar de Ramón Perera nos habla también, como dijo Jordán Peña hace un momento, que la culpa de toda esta vorágine, de todo lo que se produjo allí, era de los periodistas. Por lo mismo que dijo Jordán Peña, ¿no? Vamos a escuchar esto. Hay una cosa que me extraña mucho, y es que en realidad el circo el que monta el circo, es Emilio Romero. Es decir, vamos a ver, y por lo tanto a mí me extraña mucho que en Paul se dijese nada que pudiese cuestionar el asunto, aunque quizá fuese al final, si eso es posible que fuese al final. Vamos a ver, Emilio Romero es el que monta este circo, por lo menos es el que da aliento a través de su periódico, de Pueblo, el diario Pueblo, es el que da aliento a esto. Es decir, sin Emilio Romero, esto sería impensable, lo que estamos hablando ahora. No estaríamos hablando ahora de este tema. Emilio Romero es el que alimenta todo esto. Bueno, entonces, pero al final, es posible que recibiese algún toque Emilio Romero de que esto se le había ido de las manos y que esto había que tal, y es cuando tratan de desacreditarlo. Y yo creo que puede ser en esa etapa cuando sacan esto, puede ser. Eso ya no lo sé. Pero vamos, tener la completa seguridad que sin Emilio Romero esto no habría sido posible. Esto habría sido una anécdota más de las muchas que suceden en la vida cotidiana de los pueblos y nada más. Pues esto ha sido los cortes que nos han traído, estos 7 cortes, reportajes interesantes, cortos pero intensos, ¿no? Muchas cosas que contó Ramón Perera, y algunas de ellas, sobre todo el tema de entregar a María con los pacientes levantados y fregando el suelo, pues, bastante impactante, ¿no? De todas formas, ya lo hemos dicho al principio del programa, que revisando libros escritos de otros autores, uno lea el acta, lea estos libros y bueno, se queda un poco alucinando, pues empleo esta palabra de alucinar al ver que no coincide lo que se dice por varios autores con lo que dice el acta. Vamos, si puedes hablar un poco sobre el acta, luego pues si no da tiempo, si no la semana que viene, que también tenemos tiempo para hacerlo. Hablamos de este acta que dice en primer de la Moraleda, a 23 de julio de 1973. Ante mí, Antonio Palacios Luque, notario del Ilustre Colegio de Granada, con residencia en Huelma, distrito de Jaén. Don Antonio Rodríguez, maestro nacional, con domicilio en el Plaza de Granadísimo tal, con DNI, y don Juan Pereira Sánchez, labrador, con domicilio en la calle Reyes Acosta número 5, con DNI, pues numeración. El segundo en su propio nombre y derecho, y el primero, según dice, el nombre de representación de verbal de don Germán de Acumosa y Valdés, mayor de edad, casado, filósofo y escritor y director. Pues gracias a las personas que llaman y que dan fe de esta acta notarial. Lo más curioso de esta acta notarial, porque luego lo veremos, es que se le llama notario para hacer un precinto de esta cocina, un precinto, pues se abre la puerta, se abre lo que es la ventana, pone sobre el suelo un plástico y una serie de globos y presentarlo, simplemente. Pero también se hacen 23 fotografías del suelo de Belmez. O sea, se hace una cuadrícula, sobre esa cuadrícula se fotografía anteriormente con una cámara, pues las fotografías, y luego el notario da fe en esta acta notarial de que cada fotografía pertenece al trozo del suelo que está cuadriculado y firma como que esa fotografía realmente es la que está ahí. Hasta aquí todo bien, se presenta todo y al cabo de unos meses, justamente el 12 de septiembre de 1973,
pues se vuelve a hacer otra acta notarial, en este caso la del desprecintado de esta cocina, para ver qué es lo que ha sucedido. Exactamente, en este caso dice que está Germán Argumosa, está Juan Pereira Sánchez también, y está pues el notario. Y vamos a pasar directamente a lo que dice. Dice que siendo las 17 horas y 30 minutos del mismo día de requerimiento, me hallo constituido en la casa marcada con el número 5 de la calle Reyes de Agosto de Belme, de La Moraleda, y que tras examinar los precintos, entiendo, esto es lo que dice el notario, lo único que dice el notario, entiendo que en general se encuentra en el mismo estado que queda reseñado en el acta pormenorizada el pasado 23 de junio, que vamos a tener, bajo el número 462 de mi protocolo general corriente. B. Que en el juicio los indicados precintos son los mismos que fueron puestos a mi presencia en la fecha señalada, y C. Que igualmente en el juicio no han sufrido alteración alguna. Y no teniendo nada más que hacer constar, doy por terminada esta diligencia, extendida la condenación acta, que es la motiva, y en su mismo pliego, y el presente de la casa de su cuarto, tal, y firman, él y las personas que estaban allí. O sea, lo único que dice el notario en esta acta, de este pintado, es que, en general, se encuentran en el mismo estado, pero no las caras, sino los precintos. Está hablando de los precintos. Dice que, en general, están en el mismo estado. Yo cuando estudiaba decía que hay una ley generales, y se había excepciones. Si es en general, ¿cuál es la excepción que existe? ¿Cuál precinto no está igual? Porque tendría que decir, entiendo que están en el mismo estado, no en general. En general. En general significa que hay alguna excepción o no significa que haya alguna excepción. Y en todo caso, como vemos aquí, está hablando simplemente de los precintos, no habla nunca de las caras. De todas maneras, además de ser bastante ambigua, ¿no? La conclusión del notario, que lo único que hace es darse de que en general los precintos están en su sitio, en general, que puede haber o no, se entiende de que incluso si pudiese ser posible hablar con el notario, pero que era de un pueblo cercano, de Huelma, que es un pueblo que no está más de 10 kilómetros de Belme, de La Moraleda. No, se dio a entender también que era un notario que se había traído de la otra punta de Andalucía. Y la verdad es que, claro, luego uno escucha de que ante notario se ha constatado el hecho de que las caras han cambiado. Hablaremos de lo que se dijo. Claro, uno se queda sorprendido. A mí lo más curioso, aparte de este general, lo que ha cambiado, es que ¿qué ha pasado con las 23 fotografías que se realizaron, firmadas y estudiadas por el notario? Una acta más. ¿Por qué no se han comparado las fotografías anteriores con las posteriores y ver si ha habido evolución? Porque imaginamos que si se realizan 23 fotografías, se firman como que están cuadriculadas, están perfectamente, y se ve que son esas, porque luego en este pintado no se hace fotografías y se vuelve a ver si son las mismas o no son las mismas. ¿Qué pasa con estas fotografías? La verdad es que este año 73, que ya habían pasado casi 2 años, ¿no? Si no me equivoco, pues está firmado el septiembre a julio. 23 de julio. O sea, pues casi 2 años. Fue el 23 de agosto de cuando aparecieron, casi 2 años después de su aparición de las caras. Se sigue diciendo que no se sabe nada. O sea, el tema es que a uno le sorprende, ¿no? En particular que al leer el acta y luego cuando otros periodistas dicen que el notario ha dado fe. Hay que diferenciar una cosa, Paco. Una cosa es lo que un notario de fe en una acta notarial. Y otra cosa es lo que un notario diga a medio de comunicación personalmente. Porque en este caso está hablando como una persona, no como un notario. Yo como persona puedo decir lo que me apetezca, puedo decir mentiras, puedo decir verdades, me puedo equivocar. Como notario no, como notario tengo que dar fe de algo que está viendo. Esa es la diferencia. Una cosa es lo que sigue a un periodista, un medio de comunicación como persona, y otra cosa es lo que aparece en una nota general, y vemos que es muy diferente. Y la semana que viene veremos que es muy diferente. Exacto, porque aún hemos entrevistado, más personas, nos han pedido también otras entrevistas que consideramos muy importantes y que, por falta de tiempo, las pondremos la semana que viene, porque este caso de Belme de La Moraleda parece que habrá que volver a sus principios para un poco averiguar realmente qué historia pasó en Belme. La semana que viene escucharemos a Padre Pilón, que también estuvo investigando. Es un jesuita. Y veremos lo que se dijo sobre esta acta notarial en los libros, en periódicos, en revistas. ¿Qué se dijo de esta acta notarial? Exacto, un jesuita del grupo ECTA, que escucharemos la